Durante más de un siglo, una pregunta ha perseguido a Occidente en Medio Oriente: ¿quién controla el petróleo? Y en el centro de esta historia está un país que ahora sí que ha desafiado a los aliados estratégicos y se ha convertido en un enemigo geopolítico para el mundo occidental, y ese es Irán. Actualmente, ahora sí que en el 2026, esta escalada militar pues está llegando a un capítulo más. Entonces vamos a hacer un recuento un poquito de cómo se ha ido desarrollando. Y, y es que a principios desde el siglo XX, Irán era una pieza clave en el tablero energético global. Está este estrecho del Hormuz, en el cual pues pasa el petróleo, y potencias como Reino Unido, Estados Unidos en su momento tenían mucho interés en esa área. Pero fue hasta 1951 que ocurre algo que cambia la historia. El primer ministro, Mohamed Mossadegh, en aquel entonces, decide nacionalizar el petróleo iraní. Por lo tanto, Occidente respondió con un golpe de Estado en el 53 y derroca a este primer ministro y reinstala lo que es el Shah, que es un aliado pues, occidental. Y a partir de ahí empieza este vaivén político entre las teocracias que existen ahí dentro de lo que es Irán. Y esto es bien importante porque hay una ruptura. Todo cambia en el 79 con la Revolución Islámica y entra el régimen que expulsa esta influencia occidental y convierte a Estados Unidos en su principal adversario. Y aquí es donde empieza que desde entonces Irán y Occidente han vivido en una tensión constante: sanciones, crisis nucleares, conflictos regionales, enfrentamientos, cuestiones de escaladas del terrorismo. Y la revolución también sacudió mucho los mercados energéticos y impactó a muchos países. Por ejemplo, México en los 80s, gracias a lo que fue esta revolución eh, islámica, pues se desplomó el petróleo, y nosotros en los 80 aquí vimos caídas del peso terribles, unas devaluaciones que afectaron a generaciones y que siguen estando en la memoria de los mexicanos. Y eso no nomás es en México, es en todo el mundo. Aquí lo importante es que el petróleo entra como un arma geopolítica, y muchos autores lo han mencionado en libros, en obras, en ponencias. Y es que Irán controla uno de los puntos estratégicos más importantes, ya lo he mencionado, el estrecho de Hormuz. Pero no solo eso, sino que tiene también estas entradas hacia ciertas cuestiones de la logística de petróleo, y esta quinta parte del petróleo del mundo ha jugado digamos que ha jugado en esta, o se ha convertido en esta pieza angular que actualmente está en disputa. Cada vez más las tensiones militares en la región, pues, ¿qué van haciendo? Van haciendo que los precios del petróleo se disparen y la economía mundial tiembla. Actualmente creo que no es secreto para nadie que está aumentando muchos de los recursos como el petróleo, el oro, pero también esto obedece a una lógica de mercado que es activar estas potencias militares. ¿Qué es lo que sucede? Que el conflicto de Irán y Occidente no es ideológico religioso, como a veces se plantea. Es que son extremistas y tienen un régimen de terrorismo. Hay un trasfondo, y ese trasfondo es un control geopolítico y energético que ahorita necesita Estados Unidos y que necesita Occidente. ¿Y por qué lo necesitan? Porque también es una realidad que la guerra comercial entre Estados Unidos y China no ha parado, y en este vaivén en el cual estos aliados como Reino Unido, Francia, Alemania, pues no están en unas condiciones económicas favorables hoy por hoy. Han tenido un desplome en lo que es las ventas automotrices. Por ejemplo, Alemania, Francia ha tenido un desplome terrible en ciertas áreas. Estados Unidos está desde ya, eh, ahora sí que casi 2 décadas, en una debacle económica. Y aunque sigan siendo este país que es un gran, ahora sí que mercado de consumo, y que también tiene posicionadas sus marcas, su tecnología y otras cuestiones, pues es una realidad que China se ha aventajado en los últimos años. Por lo tanto, este movimiento que mencionaba en otro video,
del cambio de la Secretaría de Guerra, estamos viendo nosotros una estrategia de Estados Unidos que es meramente geopolítica. Y no solo es geopolítica, sino que también está abordando ciertas cuestiones de control energético que los va a posicionar a ella, a Estados Unidos y a sus aliados, a una posición favorable por lo menos en los próximos 15, 20 años, que le va a permitir siguiendo manteniendo esta fuerza. Además que va a activar esta industria militar que por décadas ha robustecido Estados Unidos y que sobre todo genera este impacto con respecto a lo que es su poder duro, eh, con respecto a lo que es su poderío militar. Entonces va generando que exista pues esta dinámica en la cual pues él está activando su economía, pero también presionando y mostrando que aún tiene músculo. ¿Qué podemos esperar de esta situación? En estos días, Donald Trump pues, menciona que esta escalada militar va a durar por lo menos 5 semanas, pero siendo muy realista y observando que el 2025 también sucedió esto, esto es, digamos que el parteaguas para que otros países, otras potencias empiecen también a empezar a presionar, ya sea con conflictos militares, conflictos comerciales o influencia política a otros países, obedeciendo esta estrategia imperialista o esta estrategia de dominación que existen entre distintas potencias y otros países un poco menos desfavorecidos. Y vamos a ver entonces una aceleración sobre el no perder estas relaciones históricas de dominio que tenían con estos países eh, subdesarrollados o países que no tienen una, digamos que, capacidad económica, militar, y que simplemente dependen de sus exportaciones de materias primas. ¿Y esto por qué? Porque tienen que mantener estos países esta fortaleza económica y lo van a hacer mediante, como lo menciono, esta presión militar, esta presión comercial y esta presión ideológica de estos remanentes que les quedaron de estas colonias. Y es algo bien curioso porque, de nuevo, eso nos demuestra cómo el modelo económico que tenemos ha tocado techo. Eso no quiere decir que vaya a bajar, sino que está evolucionando a nuevos medios y sobre todo eso se va, eh, digamos que, desarrollando en paralelo con cuestiones como la robótica, la inteligencia artificial, el uso de otros energéticos. Por lo tanto, hacia dónde vamos a apuntar, hacia lo que ha mantenido a muchos de esos países ricos por lo menos 200 años y tenerlo consolidado en lo que nosotros tomamos fuerza y entramos a esta nueva era de la inteligencia artificial, de la robótica, de otros mecanismos de energía. Considero que este va a ser un parteaguas para un cambio a nivel geopolítico que va a reconfigurar las relaciones comerciales, pero sobre todo va a reconfigurar el cómo vemos nosotros la paz, las instituciones y las regiones en el mundo. Sin duda este 2026 y 2027 van a tener grandes cambios a nivel internacional y tenemos que estar atentos porque esos cambios también nos van a afectar a nivel microeconómico, a nivel nacional, a todos los países en el mundo. Y yo considero que a partir de aquí nosotros vamos a ver nuevas agendas internacionales que van a derivar en otros posicionamientos, no solo económicos, sino también políticos y sobre todo militares. Por ahora, el contexto que estamos viviendo ahorita en Medio Oriente con la escalada militar de la operación Epic Fury, Estados Unidos, Israel y aliados contra Irán, está al rojo vivo y es muy importante pues observar cuáles van a ser las consecuencias y los resultados de la misma. Si te gusta este tipo de contenido, te invito a que sigas ahora sí que dándole like, comentando y sobre todo suscribiéndote. Muchas gracias y hasta la próxima.